Siempre es un placer estar con ustedes. Andrés Ramírez les saluda. Gracias por su sintonía. Vamos de inmediato a hacer un repaso por la agenda informativa que hemos preparado para esta edición. Ríos crecidos, como lo hemos visto en los últimos días, posibilidad alta de cabezas de agua, serán la tónica que se mantenga durante los primeros 15 días de junio. Costa Rica es uno de los países de Centroamérica con menor cantidad de policías por cada 100.000 habitantes. Anuncian por fin, luego de tantos años, iluminación en la ruta 32, pero los expertos advierten que se debe de marcar, que se debe pintar y hacer otros trabajos preventivos, porque si no, valdría de muy poco. Desde ropa, calzado en general, artículos electrónicos y hasta maquillaje importado, podría salirle más barato de prosperar un proyecto de ley que hoy vamos a profundizar con una entrevista. Y vea qué linda historia que le tenemos. Un joven costarricense se capacita ya con ingenieros de la NASA. Hoy conversamos con él. Por un lado, la deforestación indiscriminada, por otro lado, cambiar los cauces de los ríos, construcciones mal planificadas, todo esto hace que tarde o temprano tengamos inundaciones provocadas por crecida de ríos, constantes derrumbes, cabezas de agua como las hemos visto durante esta semana. Jeffrey Naranjo nos tiene en directo el detalle desde nuestra sala de redacción. Jeffrey. Así es, muy buenas noches, Día Mundial del Medio Ambiente, y en este contexto es importante analizar cómo muchas veces estas inundaciones, deslizamientos, derrumbes o incluso saturación de suelos que vemos en varios puntos de nuestro país, en algunos casos muy puntuales, pueden ser prevenibles y se debe muchas veces a que se dan talas de árboles o cambios en los cauces de los ríos, afectaciones en los ecosistemas que en última instancia también nos afectan a nosotros, afectan a las comunidades y a cientos de personas que deben lidiar durante las épocas lluviosas con este tipo de fenómenos naturales y que perfectamente al lograr un equilibrio con el entorno podrían prevenirse. Así lo aseguran incluso autoridades en materia ambiental, ingenieros en materia forestal sobre este tema. En la siguiente información vamos a escuchar qué hacer cuando se presentan estas situaciones, pero también cómo el país debe encaminarse a la protección de los cauces de ríos y también incluso el polémico proyecto de ley de aguas que en este momento se discute en la Asamblea Legislativa y que muchas organizaciones aseguran podría venir a modificar los márgenes de bosques que se permiten actualmente alrededor de los ríos. Veamos la siguiente información. Aparentemente por allá arriba en una sequía se habían hecho una tala de árboles, algo así. Entonces corrió todo el agua y vino y toda esa agua de arriba vino a darnos aquí a la casa. Así lo contó esta vecina de Barba de Heredia, quien asegura que tras una corta de árboles empezaron las inundaciones en su barrio. Algunas veces son las talas de árboles que dejan terrenos frágiles y sin sostén de las raíces del bosque las que generan deslizamientos, cabezas de agua e inundaciones. Situación de la que las ciudades no están exentas también, con la urbanización no regulada. Cuando tenemos árboles en los cercanos a los cuerpos de aguas o en los alrededores de los cuerpos de agua, es más fácil que el agua no llegue con tanta velocidad a estos cuerpos de agua. ¿Qué ha pasado en el país? Que muchos de los ríos o cauces que tenemos, en su mayoría tienen poca cobertura de árboles. Entonces, con un aguacero no tan voluminoso que caiga, en pocos minutos el agua va a estar en los cauces. Las cabezas de agua, inundaciones y derrumbes son algunos de los fenómenos naturales que podrían prevenirse en algunos casos puntuales, aunque el cambio climático y urbanístico aumenta su frecuencia. Desde el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos se está empezando a trabajar en un código de adaptación al cambio climático que esperamos llegue eventualmente a dar a los ingenieros las herramientas que ellos necesitan para poder incorporar esta variable climática, la intensificación en las lluvias, por ejemplo, en sus diseños y así, digamos, generar infraestructura, obviamente la nueva, que va a estar mejor preparada para los efectos, digamos, de la intensificación de las lluvias a futuro.
¿Qué hacer si el fenómeno ya se ha dado o usted vive en una zona propensa a derrumbes e inundaciones? Principalmente si es un lugar donde hay un cuerpo de agua importante, no se hagan cruces, que busquemos siempre un puente, que busquemos un lugar seguro para hacerlo. Las personas a las que la casa se les llena de agua porque están en cercanía de un río y ya dentro de esta misma también se genera algún tipo de corriente, lo más recomendable es evacuar. La importancia de los árboles en los márgenes de ríos y quebradas y el respeto a estos perímetros motivó a más de 100 organizaciones a pronunciarse contra el proyecto de ley para la gestión del agua que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa y que en apariencia disminuiría los metros de bosque que protegerían los mantos acuíferos. El proyecto aún no ha sido aprobado. Bueno, vemos la importancia que tienen los árboles y los bosques en materia de prevención de desastres naturales, sobre todo en zonas rurales o en viviendas que se encuentran cerca de los márgenes de ríos, y la importancia de no talarlos indiscriminadamente. Sin embargo, las ciudades tampoco están exentas de inundaciones y ayer lo vimos, el caso muy puntual de San Pedro de Montes de Oca, donde ya hemos visto que por varios años se han venido dando inundaciones en el sector cercano a la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Derecho. Ayer incluso varios vehículos, como ustedes pueden ver en imágenes, quedaron atrapados en las inundaciones que se presentaron en plena calle y que ya se han venido dando desde años anteriores. Los mismos arquitectos, como vimos en la anterior información, ingenieros, han dicho la importancia de trabajar en un código, un protocolo que permita que la obra pública que se desarrolla a futuro contemple este tipo de situaciones cuando se dan altas cantidades de precipitaciones como las que se dieron ayer en San Pedro de Montes de Oca. Escuchemos a continuación parte de lo que mencionaron algunas personas sobre este evento. Con el incremento de las lluvias en estos días, las carreteras de nuestro país tienden a anegarse y a veces pueden dificultar un manejo seguro dentro de las mismas. Se dan las siguientes recomendaciones. Si el conductor calcula que la cantidad de agua en la vía sobrepasa la mitad de la rueda del vehículo, se recomienda mejor esperar o buscar otra vía para evitar pasar por ese sector, ante el riesgo de que el vehículo pueda quedar atrapado. En el caso de las motocicletas, con mucho más razón, tienen que evitar pasar por vías en las cuales ya la mitad de la rueda está tapada por la cantidad de agua en la vía pública, por el riesgo de que el vehículo se le apague y que pueda quedar atrapado también ahí mismo. También evite pasar a mucha velocidad porque la cantidad de agua que levanta puede afectar a otros vehículos o inclusive a peatones que están a la par de la vía. Bueno, las personas conductores que transitan por estos sectores de la capital, ya saben, estas son algunas de las recomendaciones que deben seguir, sobre todo cuando se presentan fuertes lluvias durante esta época lluviosa, para evitar pues verse envueltos en situaciones como las que enfrentaron varias personas el día de ayer en Montes de Oca y también en el cantón de Tibás, que se reportaron varias incidencias que incluso ameritaron la presencia de la Cruz Roja costarricense. Situación que también se dio en Guapiles. Vimos fuertes lluvias, fuertes tormentas que se han presentado durante esta semana y que han generado inundaciones y afectaciones a las personas que habitan en este sector. Y bueno, estos son parte de las imágenes de lo que se dio también en el sector de Guapiles. Jeffrey, ¿podemos seguir esperando más posibilidad o una posibilidad mayor de cabezas de agua, de ríos crecidos en zonas urbanas? Efectivamente, Andrés, parte de los ríos que suelen desbordarse, como es el caso del río Torres que afecta a San Pedro de Montes de Oca, o también en Desamparados suele darse el desbordamiento de los ríos, es lo que se puede continuar presentando durante esta temporada lluviosa, y por eso la Comisión Nacional de Emergencias, los comités municipales de emergencias hacen el llamado a la prevención, a estar atentos, sobre todo las personas que viven cerca de estos ríos, para que realicen las evacuaciones. Y ya en años anteriores se les ha inundado la casa, pues que no esperen este año a que nuevamente se dé una inundación para evacuar, buscar un lugar seguro y acatar las recomendaciones que brindan las autoridades. Sobre todo en las zonas urbanas, la basura también juega un papel muy importante, pues muchas veces el exceso de basura es lo que provoca que se desborden los alcantarillados y que bajen grandes cantidades de residuos, incluso por las quebradas. Muy bien, Jeffrey. Buenas noches. Muchísimas gracias por este reporte
Vamos a pasar ahora a otros temas. La Fiscalía de Punta Arenas solicitó 366 años de prisión contra una de las bandas que más ha sembrado el terror y la muerte en la Perla del Pacífico. Se trata de la organización conocida como Los Pikachu. Ahí también está el famoso alias El Gordo Ramos, su hermano Chote y otros más que son bien conocidos por Punta Arenas. Esto se conocerá mañana viernes, la sentencia. La defensa de los acusados en el megacaso conocido como Madre Patria asegura que un error de la Fiscalía podría traerse abajo toda la investigación. En los próximos días se dará a conocer el futuro del megacaso conocido como Madre Patria. Los defensores de los 42 sospechosos alegaron el pasado lunes que hubo un error por parte de la Fiscalía, el cual a su criterio podría traerse abajo toda la investigación y dejar libres a sus clientes. En esta causa se investigan entre otros a 2 empresarios españoles, 12 notarios, 5 policías, un juez y 3 funcionarios judiciales por fraudes registrales, estafa mayor, lavado de dinero y delitos de corrupción. Los abogados solicitaron al Tribunal Penal de San José la recusación del fiscal del caso, es decir, sacarlo de la causa, pero además indican que tanto en los tribunales de San José como en los de Goicoechea existen expedientes paralelos por los mismos delitos y contra los mismos imputados. Para el momento en que se declaró la criminalidad organizada, esta causa contenía exactamente los mismos hechos, las mismas causas que estaban siendo conocidas en el juzgado del segundo circuito judicial de San José. La solicitud de las defensas que el tribunal debe resolver en las próximas semanas radica en que al tratarse de supuestos delitos que se habrían cometido en el registro nacional con sede en Zapote, la competencia para conocer esta causa es del Tribunal Penal de Goicoechea. Sin embargo, la solicitud de allanamiento la tramitó el de San José. Esto plantea un grave problema de competencia, porque estos hechos, en primer lugar, siendo que ya estaban conocidos por la autoridad jurisdiccional del segundo circuito judicial de San José, era imposible, de conformidad con el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, era imposible que entrara a conocerlo el juzgado penal ordinario del circuito de San José. Para ellos, la consecuencia de ese posible error judicial se traería abajo todo el caso. Ante ello, evidentemente tocará anular todo lo actuado, y ahí estamos hablando de los allanamientos, de la imposición de medidas cautelares, de la incautación de bienes. La resolución de esa solicitud planteada por la defensa desde esta semana está en manos del Tribunal Penal de San José. Costa Rica es uno de los países con menor cantidad de policías por cada 100.000 habitantes en la región centroamericana. Y aunque usted probablemente esté diciendo, pero ¿cómo es posible en medio de una ola de violencia como la que estamos pasando que no haya la cantidad de policías suficientes, por lo menos en comparación a otros países y lo que recomiendan organismos internacionales? Sheila Paniagua nos amplía a esta hora. Sheila. Efectivamente, Andrés, Costa Rica actualmente no está enfrentando un buen momento en materia de seguridad. La violencia no da tregua, los homicidios aumentan y por supuesto que esto atemoriza a la población. Sin embargo, el país no cuenta con la cantidad de policías necesarios para enfrentar esta ola de criminalidad que día a día se está dando en nuestras calles, con apenas 15.600 oficiales activos. Eso es lo que hay actualmente en nuestro país. Este cuerpo policial está por debajo de lo que ha recomendado la ONU. Costa Rica desde hace 3 años está enfrentando uno de los índices de criminalidad más altos, y mientras esto pasa, el país cuenta con una de las tasas más bajas de policías en las calles por cada 100.000 habitantes, según lo estimado por la ONU, si se compara con otros países de Centroamérica. Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, el país cuenta con 15.600 policías activos para una población estimada de 5.2 millones. Eso representa 295 efectivos por cada 100.000 habitantes, una cifra por debajo del mínimo de 300
recomendado por la ONU. Países como Panamá superan estas cifras con alrededor de 745 policías por cada 100.000 habitantes y El Salvador supera los 350 efectivos en las calles. Efectivamente, Costa Rica está muy por debajo de ese porcentaje de que por cada 100.000 habitantes son 300 policías. Pero yo voy a ser muy claro con usted. En total, la fuerza pública podrá tener unos 15.000 policías. Eso no significa que esos 15.000 policías son de calle. De eso sacamos una gran cantidad que se dedican a hacer tareas de oficina. Costa Rica en el 2024 fue el octavo país de Latinoamérica con la mayor tasa de homicidios según Insight Crime. Los expertos aseguran que con un cuerpo policial poco robusto no se pueden disminuir la violencia. Cada mes, Fuerza Pública pierde aproximadamente entre 40 a 45 policías. Los pierden. Unos se incapacitan, otros no vuelven más a trabajar, otros se meten en problemas. Entonces estamos hablando que mes a mes se pierden 43 policías. Entonces esto va reduciendo, y si usted se pone a ver estas contrataciones que se hacen, mínimas, pues no llega a abastecer. Es evidente que los desafíos operativos, las limitaciones presupuestarias y el aumento de la criminalidad superan la capacidad de respuesta visible en algunas comunidades principalmente. Esta realidad no es un reflejo de falta de voluntad por parte de la fuerza pública, sino que más bien de la necesidad urgente de fortalecer la inversión en seguridad, redistribuir funciones operativas y brindar mejores condiciones a nuestros oficiales. Los costarricenses son los más afectados y preocupados por la falta de inversión en seguridad. Las limitaciones que se han puesto a nivel presupuestario, porque si usted ve, la realidad es que los gobiernos no pueden contratar mucha gente porque no tienen los presupuestos más las leyes que se han puesto, ¿verdad? Ahora, si lo ves, la población ha crecido mucho, pero las fuerzas de seguridad no. Hace falta recursos, pero siempre hay presupuestos y todo esto, pero al final nos quedamos con la duda qué es lo que está ocurriendo. O sea, por un lado hay más fuerza negativa, ¿verdad?, que nos ataca a todos nosotros, nos compete a todos, y por otro lado hay que ver el resultado de lo que deciden para ver si lo van a defender a todos. Eso sería lo que yo pienso. Este jueves, 460 nuevos policías fueron juramentados por el presidente de la República, y de esos, 60 fueron convocados para incorporarse de inmediato a trabajos de vigilancia, prevención y apoyo operativo. Sheila, ahora vamos a hacer una comparación con Panamá, por ejemplo, un país vecino que según los datos tiene más policías en la calle por cada 100.000 habitantes. ¿Cuántos policías, cuántos oficiales hay en Panamá, cuántos en Costa Rica para que el televidente pueda hacerse esa comparación, a sabiendas de que Panamá tiene menos habitantes que Costa Rica? Claro, Andrés, y de hecho aquí tengo esa estadística porque Panamá tiene actualmente cerca de 33.180 policías en las calles. Imagínense que la población estimada es de 4.4 millones de personas, mucho menos que la que hay actualmente en Costa Rica, y pues por cada 100.000 habitantes son cerca de 740 oficiales los que hay en las calles de nuestro país. Ahora, Costa Rica contabiliza una población de 5,2 millones y lo que hay en las calles son 15.600 efectivos. Y según indicaban los expertos en materia de seguridad, no todos están cumpliendo con trabajos en la calle, sino que algunos también podrían tener trabajos administrativos. Exactamente, no todos están en la calle, algunos, como usted lo dice, Sheila, pueden estar en las oficinas cumpliendo otras funciones. Muchas gracias por este reporte y esperemos que los nuevos oficiales en la calle por lo menos puedan ayudar un poco en estos operativos. Otra de las noticias que fue importante durante este día es que por fin la Ruta 32 ya va a tener iluminación, inició un proyecto, pero atención con esto porque los expertos dicen que solamente porque se ilumina la Ruta 32 no se van a quitar los accidentes de tránsito. Rachel Matamoros en directo desde la Ruta 32. Buenas noches.
Es correcto, Andrés, y a propósito de este proyecto de iluminación que por supuesto viene a beneficiar a los conductores que transitan hacia el Caribe, también nos dimos a la tarea de analizar este proyecto con varios especialistas, quienes aseguran que lo ideal que para esta ruta sería que la iluminación sea por cableado subterráneo y que a esto también se pueda sumar para mayor visibilidad de la ruta los famosos ojos de gato. Con el inicio oficial de las obras del proyecto de alumbrado público y fortalecimiento de conectividad en la Ruta 32, expertos advierten sobre la necesidad de contemplar soluciones más resilientes ante la alta vulnerabilidad del tramo que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo. De acuerdo con especialistas, la iluminación superficial con postes eléctricos podría verse seriamente afectada por los frecuentes deslizamientos en la zona. Hay derrumbes con frecuencia, entonces el sistema tiene que ser diseñado resiliente ante un derrumbe. Entonces lo que ellos hicieron es colocar cable aéreo en unas partes y en otras donde ocurren con más frecuencia los derrumbes, el cableado va subterráneo. Este proyecto de iluminación está en manos del Instituto Costarricense de Electricidad y de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Según las autoridades, habrán 400 postes de luz en el tramo montañoso. Este proyecto es sumamente importante porque por primera vez vamos a iluminar esta autopista, la cual tiene pues serias limitaciones de comunicación y también pues al ser oscura pues tiene temas de seguridad en las noches especialmente. La postería que vamos a tener va a estar distanciada aproximadamente unos 40 a 45 metros cada poste. Va a haber un cable especial semi-aislado que le permite a toda la flora vivir con ese cable para que no se tenga que desconectar. Adicionalmente estamos usando unas lámparas con un color LED, color amarillo. Técnicamente le hablamos con una temperatura de color como de 2700 grados Kelvin. Sé que eso es muy técnico, pero esa la luz amarilla va a permitir, primero, que conviva con la fauna que tenemos en el parque y segundo, que nos evite accidentes cuando haya mucha neblina. No obstante, los expertos señalan que la iluminación por sí sola no es suficiente y proponen complementar el proyecto con mayor señalización horizontal y visual, incluyendo elementos reflectivos como ojos de gato. Pero es necesario que estén ahí cuando se hace un proyecto. La iluminación artificial se ha demostrado en algunos estudios de la PIARC, por ejemplo, que puede disminuir un 30% los accidentes en una zona montañosa con alta neblina. Entonces, con solo tener esto ya podemos decir que se va a dar una mejoría en seguridad vial. Actualmente la NAME ha identificado 132 puntos vulnerables a deslizamientos a lo largo de la Ruta 32, lo que refuerza la importancia de implementar un sistema de iluminación resiliente capaz de funcionar de forma continua en una ruta de alta circulación. Durante la ejecución del proyecto, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte informó que se aplicarán cierres intermitentes en distintos tramos. Y como lo veíamos en la información anterior, por la naturaleza que tiene la Ruta 32, que se generan muchos deslizamientos, por ejemplo, en el kilómetro 38, que suele caer mucho material, los especialistas es que recalcan que lo mejor sería que haya mayor cableado subterráneo para esta iluminación y no tanto por tendido eléctrico, ya que en caso de un incidente, ¿verdad?, natural, como un deslizamiento, la ruta podría verse afectada por el tendido eléctrico al caer el material. Por ende, señalan que lo mejor sería que la iluminación sea por cableado subterráneo. Así es, Rachel, muchas gracias por este reporte. Vamos a continuar una denuncia ambiental que fue presentada, oiga usted, hace 10 años. Bueno, esta semana se acerca a su recta final en el Tribunal Contencioso Administrativo de Goicoechea. Se trata de un caso por introducción de algodón transgénico por parte de una empresa transnacional en Guanacaste, lo cual, según los denunciantes, se aprobó sin contar con suficiente respaldo técnico y genera afectaciones en especies de algodón local y muerte masiva de insectos. La denuncia se realizó por parte de la Red de Coordinación de Biodiversidad y Comunidades Ecologistas contra el Servicio Fitosanitario del Estado. Hace 10 años se solicitó liberar una variedad de algodón transgénico en específico de la empresa Bayer en Costa Rica. Y esta variedad tenía características de producir toxinas que matan insectos, entre otras características. Entonces, liberar estos algodones transgénicos en el centro de origen plantea un riesgo de contaminación transgénica sobre la agrobiodiversidad. Costa Rica es un país megadiverso, donde precisamente la discusión que se está dando a cabo es si
se estaba poniendo en riesgo la diversidad del país, en este caso concreto, pues los algodones silvestres nativos de Costa Rica con algodones transgénicos. Señora, señor, usted que está viéndonos a esta hora, hay un proyecto de ley que se está presentando que pretende bajar el costo a las mercancías importadas. Reducción, por ejemplo, de bienes que vienen desde Costa Rica, desde fuera de Costa Rica, por ejemplo, ropa, calzado, electrodomésticos, maquillaje. Y para ello tenemos comunicación en directo con el diputado Gilberto Campos, proponente de este proyecto de ley. Don Gilberto, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. ¿Qué pretende? Expliquémosle en el ABC a la gente qué pretende este proyecto. Es un gusto y un placer. Muy buenas noches. Todas las mercancías que ingresan al país pagan impuestos. Y esos impuestos son calculados con base en el costo de la mercancía, los seguros, los fletes, los aranceles, las tasas portuarias, entre otras cosas. Sin embargo, actualmente todo eso se cobra en una cascada, ¿verdad? Es decir, se le aplica al costo un impuesto, sobre el resultado de eso se aplica el otro impuesto, sobre el resultado de eso se aplica el otro impuesto, y ahí va creciendo como una bola de nieve. ¿Ve? Entonces, el proyecto de ley lo que plantea es hacer esto mucho más simple, mucho más sencillo, y que el impuesto selectivo de consumo solamente se cobre sobre el valor CIF, que corresponde al costo, el seguro y el flete. Esto no solamente va a simplificar el sistema tributario aduanero, sino que también va a combatir corrupción, va a permitir elevar la facilidad para que las personas que importan, que tienen negocios de importación de diferentes tipos de mercancía, puedan hacerlo con mucha mayor operatividad en sus negocios. Esto indudablemente va a tener un impacto positivo en la reducción de los precios de finales al consumidor, que al final de cuentas es lo que estamos buscando, ayudarle a las personas a que ahorren dinero y cuidarle su bolsa. Claro, don Gilberto, en esa propuesta que ustedes están haciendo, ¿tienen alguna proyección, alguna valoración para ponerle un ejemplo a quienes nos están viendo? Electrodomésticos o zapatos, ¿en cuánto podría bajar si se aprobara el proyecto de ley? Sí, vamos a ver, las líneas sobre las cuales se pagan actualmente los impuestos son miles, ¿verdad? Entonces, tomar un ejemplo es difícil, pero vamos a tomar un ejemplo hipotético. Actualmente, un par de tenis que pueden costar 50,000 colones en los Estados Unidos, aplicando todo el proceso en la actualidad, podrían estar pagando actualmente más o menos unos entre 7,000 o 10,000 colones solamente en materia de impuestos. Con la reforma, lo que pretendemos es que el impuesto sea más o menos de la mitad, si acaso. Y eso, sin lugar a dudas, va a ser un alivio, no solamente para las personas que a final de cuentas tienen que pagar por una lavadora, por una refrigeradora, por una cocina, por unas tenis, por la ropa, por lo que sea que utilicen en su hogar o en ellos mismos, y también le va a permitir a los comerciantes simplificar los procesos. Actualmente los procesos son tan engorrosos, tan tediosos y tan técnicos que terminan generando corrupción. Y lo que queremos es atacar esos procedimientos complejos, hacerlos sencillos y que sencillamente no puedan complejizar tanto los procesos que tengan que incurrir o que sean víctimas más bien de la corrupción para sacar sus mercancías de aduanas. Eso es lo que pretendemos con este proyecto. Al final de cuentas, cuidarle la bolsa a los costarricenses. Don Gilberto, esto incluye también quienes compran por páginas por internet, no sé, a Shein, a Temu, a Amazon, por ejemplo. No, el comercio electrónico tiene que ver con eso ya queda aparte. Sí, sin embargo, el impuesto selectivo de consumo le aplica también a todas las mercancías que ingresan al país, independientemente del mecanismo que ingresen. Por supuesto que vamos a hacer una valoración para que el proyecto de ley también pueda incorporar el comercio electrónico. Claro. Y lo último, ¿el futuro que le ve al proyecto? Bueno, nosotros vemos al gobierno muy combativo con esto. Al gobierno no le gusta cuando
pretendemos bajar impuestos o cuando pretendemos reducir las cargas a la gente. Y esperamos una discusión interesante respecto de esto. Posiblemente van a argumentar que se genera un hueco fiscal, que se genera un montón de cosas, pero lo cierto del caso es que lo que pretendemos con este proyecto es más bien aumentar la capacidad comercial del país, aumentar la capacidad de compra de las personas, aumentar la posibilidad que tienen las personas de satisfacer sus necesidades, y con esa reactivación del comercio, pues por supuesto que también se va a aumentar, pretendemos nosotros, la recaudación. Es importante señalar que en muchos casos este tipo de proyectos, cuando pretendemos no solamente hacerlo simple, sino bajar el impuesto, el temor de muchas personas, incluso de algunos compañeros diputados y diputadas, es que se generen huecos en la hacienda pública. Al contrario, cuando se bajan los impuestos, la gente consume más y se amplía la cantidad de dinero que tiene capacidad de recoger el Estado. A final de cuentas, es un tema de orden y de capacidad de recolección de los tributos de manera eficiente. Don Gilberto Campos, muchísimas gracias, muy amable. Un placer y con mucho gusto. Muy buenas noches. Don Gilberto Campos, diputado proponente de este proyecto. Continuamos. Bueno, y aprovechemos ahora que estamos hablando de plata. ¿Cómo está el dólar con respecto al colón? Tipo de cambio 512 la venta, 504 la compra. Precios de referencia del Banco Central. ¿Aumentó o bajó el desempleo en los últimos meses? Bueno, resulta que hay datos más recientes de la encuesta continua de empleo. El mercado laboral está cambiando y es que sí hay vacantes disponibles, pero muchas personas no califican para estos puestos de empleo. Está muy duro, muy difícil la situación. Ahorita encontrar trabajo está muy difícil. ¿Y los salarios también muy bajos? Sí, muy bajos. Ahorita están pagando muy bajos los salarios. La más reciente encuesta continua de empleo del INEC revela que el desempleo bajó de 178,000 personas sin trabajo a 175,000. La cifra ya está en un 7,3%. Experiencia, en conocimiento, lo que quiera aportar hacia la empresa. ¿Siente que es complicado que hoy en día lo contraten a uno? Digamos, el tema no creo que sea complicado, sino siento que es como la información que usted pueda brindar hacia la empresa, ¿no? Este vendedor de lotería asegura que le falta poco tiempo para pensionarse, pero cree que seguirá trabajando aunque esté jubilado. No, deseo trabajar, deseo seguir trabajando porque lo he hecho desde niño, desde muy niño he trabajado y yo pienso que hasta que ya el cuerpo no aguante. Además, un 37% de la población trabajadora está en empleo informal, lo cual la OCDE ya ha reiterado que esta cifra debería bajarse. Sí, yo iría, muy complicado. Piden mucho requisito ahora también. ¿Qué? Demasiado. El desempleo por muchos años ha sido mayor en las mujeres. En los hombres está en un 6,4%. Y en ellas en un 8,6%. Esta cifra debería bajar. Bueno, y ahora que estamos hablando de trabajo, las personas menores a los 44 años creen que sus trabajos se verán impactados por la inteligencia artificial en un plazo de aquí al próximo año. Los trabajos están cambiando y es que con la evolución de la tecnología, las cadenas de comidas rápidas han disminuido el uso del personal de servicio al cliente. Ahora usted puede pedir comida por medio de una pantalla. Ha disminuido el personal en lo que es atención al público, la automatización y mecanización de algunos actos en términos de servicios han ido de punta, ¿verdad? Y eso significa que las personas tienen que utilizar las plataformas. En el caso de las personas con edades inferiores a los 44 años, creen que la inteligencia artificial impactará la forma en la que trabajarán durante el próximo año. Así lo evidencia una encuesta de Deloitte. Muchas empresas lo que están haciendo es parte del tiempo laboral de los empleados, lo están capacitando en esas áreas específicas, sobre todo en el análisis de datos, en lo que son bases de datos. Algunas otras están dejando que los empleados sean ellos mismos a través de su propio peculio, que hagan sus propias capacitaciones. Un 50% de la generación Z, que son los nacidos entre 1996 y 2012, quieren que sus jefes les asesoren y enseñen sobre las nuevas habilidades.
Sin embargo, solo al 36% los están capacitando sobre inteligencia artificial. Asimismo, la encuesta de Deloitte indica que estas nuevas generaciones priorizan el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Buscan estabilidad financiera. Bueno, al iniciar la edición les contaba que un estudiante costarricense de 17 años, apenas 17 años, todo el futuro que tiene por delante, es uno de los 95 que ganó una beca para estudiar con ingenieros de la NASA. Daniel Sosa conversó con él y nos lo tiene a esta hora desde el set con esta sección de tecnología. Daniel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una sección más de tecnología. Hoy conoceremos a Andrés Sosto, un joven de 17 años costarricense que recientemente aplicó y ganó una beca con la NASA para estudiar. Vemos su historia a continuación. Andrés Sosto es un estudiante de 17 años que cursa el 10º nivel. Él fue seleccionado para una pasantía de verano del programa NASA STEM. Y básicamente fue un proceso como aplicar a una universidad, básicamente. Usted tiene que llenar un montón de ensayos, tiene que hacer un video de 5 minutos explicando por qué se merece estar ahí, su vida básicamente, y es un proceso bastante largo, pero se logró. La pasantía es virtual y Andrés fue uno de los 95 seleccionados de las 3.000 personas que aplicaron para dicha pasantía. Los estudiantes trabajan con científicos e ingenieros para realizar investigaciones utilizando datos provenientes de los satélites de observación terrestre de la NASA. Bueno, el proyecto básicamente es que nos dividen en grupos de 5 a 6 personas y nos asignan un mentor, y ese mentor es un científico o un ingeniero de NASA, y es básicamente lo que nos va a supervisar en la creación de nuestra solución. Y bueno, en nuestro proyecto vamos a crear una solución que va a usar inteligencia artificial para viajes aeroespaciales y poder implementar esa inteligencia artificial en nuestros viajes, y cuáles son algunas soluciones que podemos hacer a través de eso. Andrés es amante de los deportes y fue hasta hace 3 años que descubrió su pasión por la programación y la ciencia. Ahora tendrá que trabajar de forma remota con la científica de proyecto mientras adelanta su investigación. Yo empecé esa pasión, bueno, en realidad fue hace 3 años. Yo no sabía nada de programación, no sabía nada de eso. Yo en realidad yo soy una persona muy deportiva, entonces yo hago muchos deportes y nunca era muy involucrado en esa área más STEM, como le dicen. Pero hace 3 años tenía un amigo que me inspiró a poder aprender a programación. Y bueno, dije, bueno, ¿qué pierdo en aprender? Es algo nuevo, algo chiva. Y comencé a aprenderlo y en realidad me encantó. Andrés es un ejemplo de lucha y persistencia, mientras trabaja fuerte por sus sueños. Andrés Sosto no es solamente una de las 3.000 personas que aplicó, sino una de las 95 personas que fueron seleccionadas. Sin duda alguna, un claro ejemplo de perseverancia y de que los sueños sí se cumplen. Cambiando de tema, le hablamos ahora a los amantes de los videojuegos. Y es que hoy jueves salió a la venta la Nintendo Switch 2. Esta información acá en Noticias Repretel. Buenísimo, Daniel, muchísimas gracias. Hoy estamos en el Día Mundial del Medio Ambiente y vean qué interesante, porque hay un plan piloto que comprobó que el uso de taxis eléctricos podría ser más eficiente y más barato aquí en el país. Veamos. Menos contaminación, menos ruido y una reducción de costos es lo que podría generar un transporte público eléctrico en el país. Así concluye un reciente plan piloto elaborado por la Fundación Cruza y el MINAE. Probaron el uso de 6 taxis eléctricos en el área metropolitana, los cuales tuvieron un ahorro de hasta 26 colones por cada kilómetro, comparándolos con los que usan combustión interna. Creo que uno de los puntos de dolor de todas las personas que lidiamos día a día con las presas es la pérdida de la salud, ¿verdad? No solamente el ruido, la contaminación, calidad de vida, y uno de los elementos fundamentales del tema del transporte eléctrico es efectivamente cómo eso contribuye a tener una mejor salud. El plan se enfocó especialmente en el sector del aeropuerto Juan Santamaría e incluyó 6 puntos de carga. Esta prueba indicó que este tipo de vehículos son más baratos y efectivos, pero también plantea algunos retos.
hubo una reducción muy significativa en lo que es emisiones de gases de efecto invernadero. Un vehículo eléctrico se carga con electricidad producida principalmente con fuentes de electricidad renovables. También analizaron alternativas para el manejo de baterías. Concluyeron que la eficiencia de los taxis eléctricos es mayor por cada kilómetro en comparación a los vehículos de combustión. Estudiaron más de 600.000 kilómetros recorridos. Este plan piloto busca ser la base para la electrificación de taxis y buses en el país. Bueno, ayer teníamos en entrevista a un experto en educación hablando de un proyecto del PANI para limitar el uso de celulares en menores de edad. Hoy la propia presidenta del PANI amplía sobre ese proyecto. Bueno, definitivamente en la primera infancia, en los primeros años, en la etapa preescolar, no es para nada recomendable. Eso es debajo de 7. Sí, salvo que, escuchando a las compañeras, claro, en algunos centros educativos, en algunos lugares de cuidado de estimulación, pueden utilizar algún dispositivo tecnológico con actividades o juegos interactivos. Y algunos tienen objetivos pedagógicos muy interesantes, pero hay que distinguir los usos. Una cosa es que el padre pretenda trasladar a un dispositivo tecnológico los atributos, las responsabilidades parentales, o le dé el teléfono móvil al niño, al bebé, incluso como una forma de distraerlo y no hacerse cargo. Diríamos que límites, acompañamiento y mediación parental es la palabra clave. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Yo un día de estos me decía un compañero, uno de mis periodistas, me decía, es que tiene que haber y hay iniciativas en la Asamblea Legislativa. Y yo me medio reí y dije, ¿cómo vamos a regular esto? Si es imposible. Es como prohibir los malos pensamientos. Dice ese chiste yo, usted puede pedirle a alguien no tenga malos pensamientos, pero de ahí a que ocurra no va a pasar. ¿Qué hacemos? O sea, más allá de lo que es evidente, los papás y las mamás tienen que tener responsabilidad en esto. ¿Qué podemos hacer, doña Kenny? Claro que sí. Mire, no hay ley, en verdad, suficientemente fuerte para generar una figura, un policía, una fiscalización dentro de cada hogar costarricense. Ese es el rol de papá y mamá. Es importante que los padres se informen acerca de las repercusiones de aparatos tecnológicos a muy corta edad y también cuál es el acompañamiento y también aprendan. Entiendo que hay una brecha generacional y también hay una brecha tecnológica, pero nos toca hacer la tarea en este caso y estar muy alerta a cuáles pueden ser las repercusiones en el uso excesivo y sin límites de dispositivos tecnológicos, incluso en desarrollo cognitivo y emocional. Hemos alertado algunos de estos riesgos. Justamente hace poco, y muy impulsado por una serie que anda circulando en alguna plataforma, vinculado con el tema de la adolescencia, tuvimos inquietudes, incluso hicimos algunos experimentos sociales acerca de qué tanto reconocen y decodifican los padres y los adultos la comunicación de los adolescentes a través de estos dispositivos. Hablemos de los emojis. Y resultó ser que estamos en la construcción de un diccionario de emojis. Esas figuritas que incluso nosotros utilizamos para darle emocionalidad a los mensajes de WhatsApp, por ejemplo, o de algún tipo de red que utilicemos y que comunican un sentido. Esta serie y también la realidad nos ayudaron a develar que los adultos le damos un significado literal a los emojis, pero ese no es realmente el significado, y que cuando entramos a desentrañar los significados de varios emojis juntos, hay hipersexualización, violencia, bullying, que están causando en nuestra adolescencia sentimientos de ansiedad, de rechazo y de aislamiento. A esta hora y con su permiso hacemos una pequeñita pausa y ya regresamos. Gracias una vez más por premiarnos con su sintonía. Su servidor Andrés Ramírez le acompañó durante esta hora informativa. Que descanse, que la pase bien. Hasta luego.